Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nilton Palacio, soy director del Hospital de Molina y en una alianza con MAUCO y el Centro de Investigaciones ACDIS y el Hospital de Molina, en esta oportunidad presentaremos eh, un tema muy relevante para nuestra región y para nuestro país, debido a que en esta época una de las cosas eh, más relevante tiene que ver con el trabajo agrícola. Y con esto vamos a tratar un tema que tiene que ver con recomendaciones para trabajadores y empleadores del sector agrícola en tiempos de pandemia. La pandemia hoy en día nos obliga a redoblar los esfuerzos en los cuidados de salud y seguridad en el trabajo agrícola. Hoy más que nunca debemos planificar el retorno a las distintas actividades. Hoy más que nunca, reitero, en nuestra comuna, debido a que hace un mes atrás, cuando también conversábamos con estos temas, nos tocó iniciar la cuarentena. Hoy día estamos pasando al paso número 2, evitar que trabajemos todos juntos. ¿Y quién mejor que una experta nos pueda comentar de esto, como es la doctora Sandra Cortés, una médico veterinaria, doctora en salud pública, investigadora de ACDIS, además que está dedicada a investigar temas relevantes como son eh, temas de estudios ambientales con respecto al COVID. Bueno, sin más que agregar, dejo con usted a la doctora Sandra, así que doctora Sandra, bienvenida. Muchas, muchas gracias, Milton. Bueno, agradecer este espacio de trabajo colaborativo que estamos llevando hace tanto tiempo con el Hospital de Molina, desde ACDIS. Solo antes de partir quisiera comentarles que nosotros en ACDIS acabamos de perder a una compañera investigadora y por eso eh, esta sesión es bastante especial para nosotros. Eh, bueno, voy a partir entonces. Quisiera asegurarme si me están viendo bien. Pareciera ser que sí. Bueno, esta actividad que hemos programado como Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y como parte también del compromiso que MAUCO y la cohorte MAUCO tiene con la comuna de Molina, está orientada a poder revisar aspectos generales de la pandemia y su efecto en los trabajadores agrícolas. Y este es un trabajo que también está en colaboración con investigadores en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas, de la cual yo soy la investigadora principal. Bueno, comentarles que en general todo nuestro trabajo es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y sus proyectos, que en este caso corresponden a ACDIS y al proyecto Redes, pero no tenemos ningún conflicto de interés para declarar. Quisiera comentarles que esta presentación más o menos dura 20-25 minutos. Yo voy a revisar algunos aspectos generales de la epidemiología de esta enfermedad nueva. Vamos a hablar de la importancia que tienen los trabajadores agrícolas y las medidas que debieran incorporar en los planes de prevención y control del COVID. Y vamos a dejar un espacio para que quienes están aquí escuchándonos tanto por redes sociales o Facebook, nos puedan hacer preguntas y poder contestar y conversar sobre sus inquietudes. El primer mensaje que hay que tener en consideración es que la pandemia no ha terminado. Y eso quiere decir que estamos en este periodo que pasamos de una fase a otra, con algunas medidas que se flexibilizan y en otros casos no, pero lo importante es que sabemos que la pandemia está todavía activa en muchos lugares del mundo y por lo tanto el primer mensaje es que tenemos que avanzar hacia una nueva cultura de prevención, o sea, empezar a construir una nueva normalidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la pandemia no ha terminado? ¿Qué es una pandemia? Bueno, la primera cosa importante a considerar es que nosotros hablamos de pandemia cuando ocurren muchos pequeños brotes
lugares del mundo. Como ustedes saben, posiblemente lo escucharon en los medios de prensa, todo esto comenzó aquí en Asia, específicamente en la comunidad de Wuhan, en China, donde hubo un salto del virus, de un nuevo virus de la familia de los coronavirus, que saltó de una especie silvestre a una especie intermediaria, y esa especie intermediaria traspasa el virus al ser humano, ¿no? Entonces se habla de que la especie como la primera que se pudo haber contagiado pudo haber sido o alguna especie particular de murciélagos, y de ahí habría pasado a este que se llama pangolín, y desde ahí entonces en el mercado de Wuhan empieza a ocurrir este pequeño brote que traspasa los límites de la ciudad, traspasa los límites del país, y rápidamente en este escenario que vivimos de globalización, rápidamente llega a Europa, y desde Europa se difunde al resto de los países, al resto de los continentes, y si ustedes se fijan, hoy en Asia tenemos poquitos brotes activos, pero está la segunda ola muy fuerte en Europa, y aquí en América es donde hoy se reporta el mayor número de casos. Hablamos entonces de una pandemia porque esta enfermedad nueva, que es una enfermedad emergente que se llama COVID-19, ya ha alcanzado toda la superficie del planeta, y hasta ahora se tiene un valor estimado de 39 millones de casos en todo el planeta, y un total aproximado de 1 millón de personas en todo el mundo. Los principales países que están hoy con los brotes más activos son justamente Estados Unidos, India, si ustedes se fijan, aquí está la mancha, y luego sigue Brasil, Rusia, Argentina, Colombia, España, y dentro de los top 10, más o menos, Chile está cerca en cuanto a número de casos registrados. Entonces hablamos de esta pandemia que cubre todo el mundo, pero que tiene una expresión particular en Chile, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de la epidemiología de la enfermedad, estamos hablando cómo esta nueva enfermedad que se expresa como una epidemia y que tiene un alcance mundial, es cómo se distribuye en la población, ¿no? Entonces, en el caso particular de Chile, nosotros hablamos aproximadamente de un número de 500.000 casos acumulados ya hasta ahora. Esto digo aproximadamente porque no todas las personas se hacen el PCR o no todos tienen la confirmación diagnóstica. Pero si ustedes se fijan en esta figura, la mayoría de las personas que se han infectado se ha recuperado, ¿sí? Y ahora entonces nos mantenemos con una curva de casos activos, que son como los casos acumulados durante los últimos 14 días, que se mantiene de una forma bastante constante desde mediados, fines de agosto, o sea, fines de julio. Si ustedes se fijan, entonces, desde fines de julio hasta ahora, llevamos una pendiente bastante equilibrada de casos nuevos, y un gran número de personas que se han recuperado. Sin embargo, esta es la curva de la mortalidad. Aquí en las personas que han fallecido por COVID-19, ven que hubo un gran pic de personas que fallecieron a principios, mediados de junio, y luego entonces la curva comienza a descender a nivel país, y también desde mediados de agosto tenemos un valor más o menos constante de personas que fallecen por día, que más o menos estamos hablando entre 40 y 50 personas por día a lo largo del país. Pero si uno suma todas las personas que han fallecido, hasta hace 3 o 4 días atrás, hablábamos de 17.900 casos, así que estamos cerca de 18.000 personas fallecidas. Eso es mucho más que lo que mueren por ejemplo, debido a la exposición a la contaminación del aire, donde más o menos sabemos que se estima que por la contaminación del aire fallecen 4.000 personas al año, y aquí en este periodo que parte desde marzo hasta ahora, más o menos 7 meses, ya tenemos 18.000 personas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad. Ahora, las personas que enferman suelen enfermar con un panel de síntomas y signos que son bastante característicos, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, puede haber tos, puede haber dolor muscular fuerte, puede haber fiebre, puede haber alteraciones del olfato, alteraciones del gusto. Entonces se han definido una lista de estos síntomas que en realidad funcionan como una vigilancia
muy importante porque en la medida en que aparece alguno de estos síntomas, sobre todo los que tienen que ver con dificultad del gusto, del olfato, o que tienen que ver con dolores musculares muy fuertes o fiebre, se consideran bastante sugerentes de COVID y por lo tanto entran como a la categoría de casos sospechosos, ¿no? Pero es importante tener esto en consideración porque esta es una forma que nosotros ya sabemos que sirve para identificar de manera temprana esta enfermedad. Importante tener en consideración que a lo largo de Chile, esto es según la página oficial del gobierno, la enfermedad hoy tiene el mayor número de casos activos en Punta Arenas. Seguramente ustedes han escuchado las noticias respecto a cómo está el brote en la zona sur. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí que hay algunas comunas de Santiago como Puente Alto, pero también Arica, pero también Osorno, pero también Talca, en donde los casos activos están siendo de importancia, pero hay que tener en consideración que este escenario epidemiológico cambia por región, cambia por ciudades, y por lo tanto, además, hay heterogeneidad de escenarios a lo largo del país. O sea, no es lo mismo enfermar en Punta Arenas que enfermar en Antofagasta por una serie de factores que son más bien de acceso a salud, pero es importante estar atentos de cómo va ocurriendo este cambio epidemiológico a través de las regiones de Chile y también a través del tiempo. Este panel a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativo. Este panel de indicadores respecto a la enfermedad lo hace el grupo eCovid Chile, en el que participamos la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, y aquí ustedes pueden revisar por país o también por región, en el caso de la región metropolitana, incluso por servicio de salud, los indicadores epidemiológicos de esta nueva enfermedad. Y aquí en este primer panel, en estas tres primeras dimensiones, principalmente se da cuenta de cómo ocurre el contagio, la dinámica del contagio, y un indicador que es muy valioso porque es este índice R que se llama, que nos da cuenta de cuántas personas se infectan a consecuencia de un caso nuevo, ¿no? De un caso índice que le llamamos nosotros. Este valor tiene que estar, ojalá, cercano a entre 0,5 y 0,8 para que nosotros lo veamos de color verde, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en la región del Maule, la dinámica de contagio, tanto como número de personas infectadas, estuvo hasta a principios de octubre en color rojo y ahora pasó a un color intermedio, pero el R pasó de rojo a un color ocre y ahora está de nuevo en rojo. Eso quiere decir que al menos una persona está infectando a otra. Y eso quiere decir que no se ha cortado la cadena de transmisión y por lo tanto entonces hay transmisión comunitaria. O sea, el virus está circulando en la región del Maule de manera activa. La capacidad de testeo, que quiere decir cuántas personas positivas nosotros identificamos a partir de los casos sospechosos, en la región del Maule está en color ocre, ¿no? Y la capacidad hospitalaria, que está referida como al último eslabón, ya cuando las personas se enfermaron, tienen dificultades para respirar, necesitan tal vez oxígeno o alguna otra terapia de apoyo, está en amarillo y se expresa como el porcentaje de uso de camas UCI. Entonces, para que ustedes puedan estar actualizándose, pueden estar mirando esta página y podemos respirar y estar tranquilos cuando estos indicadores al menos estén en color ocre o en color verde, sería el ideal, pero si ustedes se fijan, estamos en una situación bastante compleja en la región del Maule. Otros indicadores como asociados a la confirmación temprana está completamente en rojo, la consulta temprana tampoco está siendo muy efectiva y el tiempo que se demora el examen hasta la confirmación en el laboratorio tampoco está de manera muy todavía controlada. Entonces, bueno, aquí uno empieza ya a tener que mirar dentro de la región qué es lo que va pasando por cada comuna, pero nosotros desde esta plataforma no tenemos acceso a esa información por detalle comunal, pero seguramente las autoridades de la región y sobre todo las autoridades comunales, como pasa por ejemplo con el director del Hospital de Molina u otros directores de hospital, pueden saber cómo están estos indicadores en su propio territorio. Y eso es muy importante porque nos ayuda a orientar las acciones que podemos hacer, especialmente para cortar la cadena de transmisión.
Una de las más importantes, como les digo, es el R. El otro es el testeo, o sea, cuántos casos positivos encontramos dentro de los sospechosos. Y una muy importante es, ojalá, el aislamiento y la consulta temprana ante las personas que sean sospechosas, ¿ya? Entonces, nosotros nos enfrentamos a este nuevo paradigma, que es empezar a construir una nueva normalidad en el ámbito de los trabajadores en general. Eso nos incluye a nosotros como investigadores o a cada uno como personal de salud, bajo una nueva perspectiva que nosotros la planteamos como un escenario preventivo ante COVID. O sea, mientras más antes lleguemos a identificar personas sospechosas, mientras más antes se puedan tratar, mientras podamos avanzar en cortar la cadena de transmisión, vamos a poder ir controlando también toda la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, el sector alimentario es fundamental. Y aquí, cuando hablamos de sector alimentario, estamos hablando de la producción agrícola, de la producción pecuaria, pero también estamos hablando de su empaquetamiento, de su traslado, de su packing, estamos hablando de su expendio, estamos hablando de todo el ciclo de producción y de venta de consumo de alimentos, especialmente de origen animal y vegetal, que es muy relevante en comunas como Molina, pero también es muy relevante en toda la zona centro-sur de nuestro país. Y esto es fundamental porque el sector agroalimentario es uno de los sectores esenciales, que se consideran esenciales, no solo porque produce alimentos, sino porque también nos asegura que todos tengan el alimento apropiado, tanto en su calidad nutricional, o sea, que haya un acceso oportuno a alimentos de calidad, y también porque es generador de empleo, y en el caso particular de los productos que son de exportación, producen también un importante aporte económico a nuestro país. Entonces, el sector agroalimentario tenemos que cuidarlo con una serie de recomendaciones que les voy a dar a continuación, pero es muy importante que todas las personas tengan claridad cómo ocurre la propagación del virus. Cuando nosotros decimos cortar la cadena de transmisión, quiere decir que queremos cortar el camino que sigue el virus desde que sale desde las glándulas salivales de una persona sintomática o asintomática hasta que, digamos, esa persona se mejora o finalmente puede tener una hospitalización o puede, en el peor de los casos, fallecer. ¿Cómo ocurre la transmisión? Bueno, el virus se aloja en las glándulas salivales. Todos tenemos un par de glándulas salivales aquí en la garganta, ¿no? Y, por lo tanto, cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando cantamos, cuando gritamos, se liberan gotas que pueden ser muy pequeñas o pueden ser visibles, y eso ustedes lo han visto, ¿no? Y esa gota puede trasladarse hasta 2 metros de distancia, ¿ya? Y esa gota o esas gotas van entonces a llegar hasta una persona que puede estar dentro de esos 2 metros de distancia y puede entonces entrar por su boca, por su nariz o por sus ojos al organismo cuando tiene contacto con nuestra mucosa. Sin embargo, estas gotas también pueden quedarse aquí sobre mi escritorio o pueden quedarse sobre mi teléfono celular y se produce entonces la transmisión por fomites, que se llama, que estas superficies quedan contaminadas con esta gota microscópica que contiene el virus, que se llama SARS-CoV-2, y esta gota entonces queda pegada aquí y luego yo le paso el teléfono a otra persona y esa persona que no tiene COVID, que no estuvo cerca mío, pero que toma el teléfono, puede tomar el teléfono con esas gotas, tomar contacto con el virus y ella misma meterse el virus sin darse cuenta al fregarse los ojos o al tocarse la nariz. Y la última vía que se ha confirmado ya que es muy efectiva en la transmisión es por aerosoles. Esto quiere decir que la partícula, que el virus, que es muy pequeño, se puede adherir en partículas que están en el aire y se puede desplazar, ¿no? Y se puede desplazar dentro de una sala mal ventilada o se puede desplazar por el aire que hay dentro de un bus, etc. Entonces, primera recomendación, usar la mascarilla, porque la mascarilla, y esto es para todos, ¿no? La mascarilla evita que nuestras gotas salgan cuando nosotros hablamos mucho y nos juntamos en muchos lugares. La segunda recomendación, lavado frecuente de manos, y lavado frecuente es tantas veces como sea necesario si es que usted toca superficie, si es que se sube a un bus, si es que ve a alguien muy cerca. Limpieza y desinfección de superficies es la tercera recomendación. El virus
a pesar de ser muy, muy efectivo en su transmisión, es muy frágil. Entonces, si uno lava con agua y jabón las superficies, su ropa, sus manos, el virus se va a inactivar y puede desinfectar con agua clorada o con alcohol al 60% y va también a inactivar el virus. Y para los aerosoles, bueno, aquí estamos en un tema bastante complejo, entonces lo más importante con el tema de los espacios es la ventilación de nuestras casas, de nuestros lugares de trabajo, de nuestros vehículos, de todo lo que pueda tener circulación de aire, ¿no? Que son muchos lugares. Esto es como en lo general, ¿no? En lo particular, en el ámbito ocupacional, es muy importante que los equipos de trabajadores en cualquier ocupación que se encuentren sean entrenados, y esa es parte de nuestro trabajo, en evaluar el riesgo que tienen de exponerse al virus COVID. ¿Ah? El grupo de mayor exposición, el grupo que tiene el riesgo más alto, es aquel equipo de salud que tiene contacto con personas que son pacientes COVID o bien personas que pueden ser asintomáticas, pero a las cuales se les hacen procedimientos que pueden implicar contacto con saliva o con heces, ¿ya? ¿Por qué las heces? Porque el virus también se excreta por las heces, tienen un periodo infectante que es bastante variable, ¿ah? Pero puede mantenerse en las heces de una persona sintomática o asintomática por hasta 4 o 6 semanas. Eso es muy variable también. Pero quienes tienen mayor riesgo, el más alto en la pirámide de los trabajadores, son los que tienen contacto con pacientes que son sospechosos, pacientes que son confirmados positivos o personas que hagan procedimientos que impliquen contacto con saliva y con heces, como los cuidadores de las personas que por ejemplo, requieren aseo permanente, o personas que tienen que hacerse controles dentales, etcétera, que son los equipos que ustedes ven como mucho más protegidos, con máscaras y con unos elementos de protección personal bien específicos. Las personas que tienen contacto con muchas personas en su trabajo, personas que hacen atención a público, en un banco, en un supermercado, en una farmacia, y las personas que pueden estar mucho tiempo en lugares cerrados, como pueden ser las personas que trabajan en los packing, o como pueden ser los trabajadores que están a lo mejor en un lugar despachando alimentos, son trabajadores que tienen un riesgo entre medio y un poquito alto si es que no toman las medidas de precaución. Aquí están los trabajadores en general de todos los servicios esenciales, ¿ah? Los trabajadores que, por ejemplo, las personas que hacen delivery, las personas que tienen que, por ejemplo, los profesores, si tuvieran que hacer clases, serían un grupo de un riesgo bastante medio, ¿ah? Que es variable dependiendo de las medidas de prevención que se tomen. Y los trabajadores no esenciales, por ejemplo, nosotros, los que estamos haciendo teletrabajo, los que hacemos trabajo de oficina, tenemos un riesgo bajo como la población general. Si ustedes se fijan en número de personas, este grupo intermedio es el grupo que está como moviéndose mucho más, que es el que económicamente es población económicamente activa, y por lo tanto entonces nuestra prioridad está en que todas las personas puedan entrenarse en esto, y ahora vamos a ver cómo este grupo entonces se tendría que proteger. Ahora, ¿por qué nos preocupan tanto los trabajadores agrícolas? Porque hay ciertos riesgos en el trabajo agrícola que nos permiten entonces tener este mayor número de casos que nosotros hemos podido observar en lo que se reporta en la literatura internacional. Nosotros en Chile todavía no podemos distinguir dentro del total de personas que se enferman, por ejemplo, desde afuera, ¿no? Los que accedemos a la información pública, no sabemos la ocupación de las personas. Sin embargo, en el caso de los trabajadores agrícolas, hay muchas labores que se hacen tanto al aire libre como en ambiente cerrado, en donde la distancia entre los trabajadores es menor a 2 metros. 2 metros es nuestro espacio seguro, ¿ah? 2 metros para allá, 2 metros para acá, ¿ya? Y eso a veces no ocurre en el trabajo agrícola. Y tampoco, y a veces tampoco, también se observa que hay un mayor riesgo cuando los trabajadores están muy cerca de otro, pero en el campo o en lugares interiores, ¿ya? También puede haber más riesgo cuando los trabajadores se juntan, por ejemplo, a la hora de la entrada o a la hora de salida,
o cuando les toca descansar, o cuando se van a parar a tener una colación, o van a desplazarse por el transporte. ¿Ah? El tema del transporte es muy sencillo, es muy sensible, y es muy sencillo de resolver, pero es muy sensible porque ahí es muy difícil evitar la cercanía. Y aquí es importante otro criterio. En los trabajadores agrícolas, la duración del contacto, o sea, si estamos más de 15 minutos en un lugar como una van o como un packing, va a haber un mayor riesgo. ¿Ya? Entonces aquí ya hay varias cosas que ya sabemos que representan riesgo y que están muy confirmados. ¿Ah? Los 2 metros de distancia y estar al menos 15 minutos con una persona cercana son condiciones de riesgo que se dan entre los trabajadores agrícolas. Pero también pasa que los trabajadores agrícolas comparten instrumentos, comparten herramientas, pueden compartir la misma mochila, o pueden compartir una estación de trabajo, o pueden compartir los baños o los comedores. Entonces, al compartir, entonces, si no se toman las debidas medidas de precaución, vamos a tener esta contaminación de fomite, pero también va a haber esta transmisión aérea, ¿no? Y muy crítico el tema del transporte, porque sabemos que se hace mucho uso compartido de vehículos, o vehículos especiales, o vehículos o una van que pone la empresa, o incluso el mismo transporte público que nosotros sabemos en Molina es bastante de esos buses chicos, podría implicar entonces una cercanía importante entre los trabajadores agrícolas. Entonces, en general, bueno, en nuestra experiencia no lo hemos visto tanto, pero puede ocurrir. También pueden haber viviendas compartidas, sobre todo cuando hacemos estos trabajos por temporada, donde varias personas se van a ocupar una casa. Ahí también tenemos un riesgo importante. También ocurre en el mundo agrícola que puede haber un poco de hacinamiento, o sea, que haya como muchas personas viviendo en una casa y en esa misma casa vivan personas mayores con niños chicos. Eso también representa una situación de riesgo. Y esta otra actividad que es muy frecuente, que los trabajadores vayan pasando de un lugar a otro y se vayan desplazando, ¿no? Eso también puede significar un mayor riesgo. Y también, y parece paradojal, pero también ocurre que hay veces en que no es tan fácil el acceso a agua limpia para que los trabajadores se puedan estar lavando permanentemente si es que tuvieran alguna situación de riesgo. Esto lo detallo porque aquí también están entonces las recomendaciones que tenemos que fortalecer y que tenemos que desarrollar en todos los lugares de trabajo, pero también llevar a nuestras casas, ¿ah? Porque en nuestras casas entonces es posible que hayan también condiciones de riesgo que tengamos que atender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este escenario de cultura de prevención? Hacer un plan, ¿sí? Hacer un plan en todos los lugares de trabajo. En todos los lugares de trabajo, por más chiquitita que sea, aunque sea un campo de producción familiar, hay que hacer un plan de evaluación y donde se puedan establecer medidas. Hay que hacer un plan. ¿Sí? Cuando estamos hablando de grandes instalaciones, hay una responsabilidad, por supuesto, de sus jefaturas y de los gerentes, ¿no? Porque ellos son fundamentales para prevenir y evitar la propagación del virus. Pero también porque ellos tienen también la obligación, digamos, legal de establecer estos planes, ¿no? Incorporando, ojalá, a los trabajadores desde su inicio para que los planes sean atingentes a las personas que están trabajando y sobre todo en nuestra realidad, considerando su contexto cultural, lingüístico, socioeconómico, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchos trabajadores agrícolas, por ejemplo, que pueden ser migrantes, que pueden hablar otro idioma. Entonces, esas indicaciones que se establezcan en este plan no solo se tienen que basar en lo que la autoridad sanitaria nos ha dicho ya cómo hacer, sino que también incorporando a los trabajadores para tomar en consideración su contexto. Antes de que aparezca la enfermedad, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar todos los procesos peligrosos que nos puedan exponer al virus e implementar medidas de ingeniería, por ejemplo, si fuera preciso cambiar los turnos, etcétera, ¿ya? Pero nosotros ya no estamos en ese escenario. Nosotros estamos en el escenario de la transmisión comunitaria y ahí hay que elaborar un plan que están aquí 7 medidas que vamos a revisar y que ojalá estas 7 medidas se puedan dejar escritas porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener el COVID
y no sabemos si es que después aparece otro bicho, entonces es mejor tener este plan de control lo más pronto posible y nosotros les estamos ayudando para hacerlo. La primera cosa es asegurarnos el monitoreo de los trabajadores. Esto quiere decir, esa diapositiva de los síntomas, verificar que las personas no tengan fiebre, ¿ya? Si tienen más de 37,8, ojalá todos nosotros, si tenemos que salir, ojalá tuviéramos un termómetro y antes de salir a la casa o antes de llegar al trabajo, tomarnos la temperatura. Tenemos que favorecer que los trabajadores se tomen la temperatura porque sabemos que la temperatura más el reporte de los síntomas, como tos, como dolor muscular, etcétera, está asociado a la enfermedad. ¿Ya? Tenemos que capacitar a los trabajadores y a los encargados de salud ocupacional para que puedan tomar entonces la temperatura y poder llevar un registro de si hay personas que aparecen con alguno de los síntomas que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque eso va a ser fundamental para manejar a los trabajadores que se enfermen. Y eso quiere decir que lo primero que ustedes tienen que hacer cuando haya un trabajador sospechoso es establecer el contacto con el equipo de salud, en este caso el Hospital de Molina, e informar a todos los contactos cercanos, o sea, todas las personas que los últimos 14 días hayan tenido contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos o que hayan compartido cualquiera de las cosas que ya les comenté. ¿Ah? Y cuando sepamos de que hay un caso positivo, limpiar y desinfectar la superficie. Pero también va a pasar que esas personas pasa el cuadro y entonces tenga que volver al trabajo. Cuando tenga que volver al trabajo, es importante que todos los trabajadores sepan quién estuvo enfermo, que ya pasó su cuarentena, que ya se recuperó, y poder dar recomendaciones para todos los trabajadores que estuvieron en contacto o no con esa persona, hayan sido sintomáticos o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se produce un brote entre trabajadores de un packing, a lo mejor hay una secretaria o un subgerente o un administrador que no está en la misma dependencia, pero todo el equipo tiene que saber que hubo COVID y tiene que estar atento a si presenta cuadros o no. También, y aquí ya pasamos a los controles de ingeniería que ayudan muchísimo, hay que asegurar distancia de 2 metros entre los trabajadores. Eso quiere decir, aquí tenemos una diferencia con lo que dice la autoridad sanitaria, que habla mucho de 1 metro. Si pudiéramos, ojalá mantenernos a 2 metros entre los trabajadores, eso va a ayudar muchísimo. Ojalá si se pueden establecer, por ejemplo, barreras o aumentar el número de puestos, me imagino un packing, también va a ayudar a que el virus no se disperse tan fácilmente. En una oficina en donde a lo mejor hay varias personas que están digitando información o preparando reportes, ojalá trabajar a la mitad del aforo, sacar las sillas o las mesas que no se van a ocupar para comer, para asegurar, por ejemplo, en un comedor que las personas puedan tener los 2 metros y coman separadas si es que tienen que estar separadas. Y muy importante, capacitar permanentemente a los trabajadores, porque todo lo que yo voy a decir no lo van a recordar siempre, se les va a olvidar, van a ver que no pasa nada y se relajan las medidas. Entonces, es muy importante repetir las capacitaciones. Tener protocolos de limpieza y desinfección. Hay protocolos muy buenos que ya han hecho la Mutual, que ha hecho las otras aseguradoras del seguro, que ha hecho el Ministerio de Salud, pero hay que asegurarse que los trabajadores se laven las manos y no se sequen en la ropa, sino que se laven las manos por lo menos 30 segundos, que se sequen las manos ojalá con papel y que ojalá puedan tener en distintos lugares alcohol gel o alcohol a 60% para desinfectarse. Muy importante que todos los trabajadores, cualquiera sea el trabajo que hagan, sepan respecto a los síntomas, sepan cómo hacer el lavado de manos, sepan cómo usar la mascarilla. La mascarilla debajo de la nariz no sirve para nada. La mascarilla en el cuello no sirve para nada. La mascarilla aquí arriba no sirve para nada. ¿Ah? La mascarilla sirve cuando tapa nuestra nariz aquí al tabique, ¿sí? Y cuando asegura que no circula aire por entre medio, y ayuda mucho también, si es posible, usar estos lentes de acrílico para también evitar el ingreso por vía ocular si es que no podemos estar tan cerca. Es muy importante que también se capacite a las personas respecto a qué hacer cuando hay un caso positivo y sobre todo
favorecer que las personas usen las residencias sanitarias. Se ha hecho un tremendo esfuerzo por parte del Estado y de todos los gobiernos regionales para disponer de residencias sanitarias. Lejos, una residencia sanitaria es mejor que nuestra casa, a menos que ustedes tengan casas muy grandes, con mucho espacio y ojalá un baño individual para un posible caso, ¿ya? Si usted tiene una casa muy grande donde puede tener un cuarto con un baño específico por si alguien se enferma, no hay problema, pero si su casa no responde a ese criterio, es siempre mejor una residencia sanitaria. Otras recomendaciones, asegurarse que si aparece una persona sospechosa, ojalá que se pueda recambiar por otra y que no haya sanciones, que se pueda organizar el trabajo de tal manera de que se cambien los turnos para que no lleguen todos juntos, que se cambien los horarios de los almuerzos, ojalá que haya una central donde tengamos mascarillas, donde tengamos alcohol gel, donde haya cloro, donde haya la solución de alcohol y que haya una persona responsable de esa central de insumo y una persona responsable de desinfectar todas las herramientas antes y después del cambio de turno, ¿sí? Ojalá fomentar todas las actividades al aire libre y usar siempre mascarilla en espacios cerrados y donde no se pueda mantener la distancia de 2 metros. Eso es fundamental. Importante priorizar el transporte activo, favorecer para que haya espacios donde poner espacios seguros para dejar las bicicletas. Ojalá evitar que las personas tengan que desplazarse por 1 hora o 2 horas arriba de un bus. Si tienen que hacerlo, lo ideal es que el bus vaya a la mitad del aforo y que, o sea, quiere decir que si el bus tiene espacio para 40 personas, pues tendrán que ir 20, ¿no? Y tener alcohol gel y abrir las ventanas para evitar que los aerosoles pasen de una persona a otra y además hacer la limpieza y desinfección de esos transportes. Evitar llevar a los niños a los trabajos porque sabemos que los niños tienen un cuadro muy distinto, ellos suelen ser asintomáticos, pero pueden ser también liberar una gran carga viral. ¿Ah? Entonces, y eso es muy grave para las personas mayores que se quedan en casa cuando después tienen contacto con ellos. Lamento que esta diapositiva esté en inglés, pero la encontré a última hora. Esto se llama jerarquía de controles, o sea, el control más efectivo es ojalá eliminar el virus, pero no tenemos cómo eliminarlo. Tampoco lo podemos reemplazar, pero lo que sí podemos hacer son estos cambios de ingeniería, son todos los cambios administrativos y usar los elementos de protección personal apropiados. Y esto es muy crítico para los trabajadores que aplican plaguicida. La mascarilla de 3 pliegues le sirve para el bus. La mascarilla casera hecha de algodón le sirve para el bus, le sirve para trabajar en el campo, pero no le sirve para aplicar plaguicida, ¿ya? No necesita usar guantes, por ejemplo, en su trabajo. No necesita tener guantes, pero si, por ejemplo, va a tener contacto con muchas personas, por ejemplo, entregando cosas, es mejor que use guantes, ¿ya? Pero si va a aplicar plaguicida, necesitamos que no use un guante de látex y que use el guante apropiado que dice la regulación para evitar además el contacto a los plaguicidas. Y esto además tiene una jerarquía, o sea, hay algunas cosas que los trabajadores pueden hacer, como por ejemplo usar bien los elementos de protección personal, hay otras cosas que dependen más de los controles administrativos, y hay otras cosas que ya requieren cambios más profundos y eso ya lo tiene que decidir la gerencia. Por eso es tan importante tener claridad cómo es la estructura de nuestro lugar de trabajo y hacer el plan tomando en consideración esta jerarquía de controles. Por último, el virus no lo vamos a controlar ni solo los epidemiólogos, ni los médicos, ni los empresarios, ni los trabajadores por sí solos. Aquí tiene que haber un trabajo colaborativo. Todo lo que les he contado también lo tienen que aplicar en su casa, en su barrio, comentárselo a sus vecinos, compartan experiencias exitosas. Hay lugares donde no han habido brotes o hay lugares donde se han hecho cambios y se pueden compartir esas experiencias. Acceda a las fuentes confiables. Aquí yo les dejé la del e-COVID, que es la que yo más uso. También está la información del gobierno. Y no se olviden que el equipo Mauco y el Hospital de Molina estamos atentos y estamos persiguiéndolos un poco también dentro de la ciudad para poder ayudar a controlar la pandemia en el lugar donde cada uno está. El último mensaje, que
es muy importante no esconder los síntomas, es muy importante darle tranquilidad a los trabajadores, principalmente porque eso nos ayuda a diagnosticar mejor, nos ayuda a hacer mejor tratamiento y tener mejor pronóstico. Y esto es lo último que encontré hoy. Esto es un comentario que salió en una revista muy prestigiosa que se llama Nature y dice, sin alimentos no puede haber salida de la pandemia, pero para producir alimentos de origen animal y vegetal necesitamos trabajadores agropecuarios sanos. Si no tenemos trabajadores agropecuarios sanos, no hay economía que resista, ni hay comunidad que resista lo que viene a futuro hasta que no tengamos una vacuna disponible para todos los chilenos. Le quiero dar las gracias a la red de investigadores, por supuesto a ACDIS, a Mauco, al hospital que nos ha abierto el espacio, y en esta presentación queda un link a un documento que nosotros preparamos que está disponible, y también nuestra página web para quienes quieran más información respecto al control de plaguicidas y su uso responsable. Muchísimas gracias y quedamos ahora con espacio para preguntas. Doctora, yo tengo un par de preguntas acá. Ya. Bueno, lo primero, un saludo que viene de la señorita Gabriela Ría, dice, gracias querida Sandra, un abrazo grande desde la comuna de Río Claro, de allá nos están viendo. Muy bien. Ya, lo primero que dice, he escuchado que definían algunos investigadores como sindemia, lo que sucede con el COVID. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A lo mejor es un palo blanco, no sé, pero sí, nosotros hablamos de sindemia cuando ocurre una exposición simultánea en el mismo territorio y en el mismo tiempo de más de un cuadro epidémico, ¿no? Nosotros hablamos de una epidemia cuando hablamos de un evento en salud que excede o que tiene un comportamiento anormal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros tenemos una muy alta prevalencia de obesidad, tenemos una muy alta prevalencia de enfermedades crónicas en general, tenemos un alto consumo de cigarro en mujeres jóvenes, y por lo tanto, entonces, tenemos como varias epidemias de distintas cosas en la misma población y en el mismo territorio. Entonces, esta coexistencia de varias epidemias es lo que se llama sindemia. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, particular de las zonas agrícolas de Chile, las zonas centro-sur o algunas zonas periurbanas, ocurre también que hay niveles importantes de pobreza. Entonces, eso hace que todas estas patologías y todos estos factores de riesgo para otras enfermedades se sumen al riesgo del COVID. Y si uno lo mira desde la perspectiva de los determinantes sociales y los determinantes ambientales de la salud, hace entonces que haya un mayor riesgo, ¿ya? Entonces, lo que justamente hoy hablábamos en otra conversación que tuve hoy respecto a contaminación de aire desde la OPS, es muy importante que ojalá la Doctora, recuperación... disculpe, ¿me puede prender su cámara, por favor? Porque está apagada. Se le quedó... la tengo prendida. Ah, a ver, algo tiene que haber pasado entonces. Ya, vamos, si la puede activar y desactivar de nuevo. Disculpe, siga. Entonces, lo que estamos hablando es ojalá poder tener una recuperación saludable, ¿ah? Que mejore el transporte, que mejore, que se den como condiciones para que las personas puedan, por ejemplo, caminar mejor, puedan... me sale aquí que mi coanfitrión ha detenido mi video. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos tratando de instalar como discurso, ¿no? Que ojalá las personas se suban a la bicicleta, dejen el auto, etc. Ok, doctora, mire, otra pregunta súper importante, sobre todo para la zona, que la realiza una persona y dice, ¿qué pueden hacer los packing cuando existen muchos trabajadores? Por ejemplo, en la zona, más de 1.500 trabajadores para poder prevenir. Bueno, es muy importante el tema del aforo. El aforo es como la capacidad en personas que hay en estos lugares, que suelen ser lugares cerrados, húmedos, donde se junta mucha gente. Ese es como el ambiente ideal para que haya transmisión del virus. ¿Ah? Entonces, una de las mejores cosas que se puede hacer es ojalá
modificar los turnos para que haya menos personas por turno y extender la jornada de trabajo, pero con distintos turnos. ¿Ya? Entonces, si el espacio, por ejemplo, tenía un uso estimado, por decirle, de 100 personas, con turnos cada 8 horas, a lo mejor va a haber que hacer turnos con 50 personas por 4 horas y estar renovando a las personas permanentemente y dejando pausas entre medio para que las personas puedan salir, cambiar aire, renovar el aire. Aquí es muy importante no que el aire se dé vuelta en un lugar, sino que el aire entra y salga, ¿ya? Es mejor abrir ventanas, portones y todo lo que sea, no sé, para que haya buena circulación de aire. Eso es muy importante. Así que yo creo que los packing hay que pensar muy bien qué mejoras se pueden hacer, porque es un lugar ideal para el virus. También los frigoríficos, también las bodegas donde se almacenan alimentos u otros productos, porque los lugares oscuros, con baja temperatura y poca ventilación, son ideales para que ocurra la transmisión por aerosol. Doctora, aquí yo quiero que ustedes compartieran, quería compartir la experiencia que estamos realizando con un packing local, en la cual estamos implementando un poquito el tema de test de olfato. No sé si nos puede explicar algo con respecto a eso, porque creo que es una buena estrategia, porque estamos tratando de prevenir antes y no llegar a tomar una PCR, estamos tratando de evitar un brote, y con algo nuevo y a lo mejor no se está realizando en agrícola en otro lado. Claro, sí, a ver, no sé si puede usted ver, o sea, usted puede compartir, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, el tema del olfato es parte de uno de los signos bastante concretos que se presentan asociados a COVID, y hay algunas experiencias bastante exitosas respecto a identificar tempranamente a las personas que tengan dificultades para sentir determinados olores. Sin embargo, también es importante que el tema del test de olfato vaya acompañado con con la vigilancia de los demás síntomas. ¿Ah? Es muy importante que las personas se tomen la temperatura, ojalá todos los días. Yo sé que no, es difícil hacerlo, nosotros lo hemos intentado en otras empresas, pero uno puede, al menos si se siente un poco mal, tomarse la temperatura y poder tener la tranquilidad de ese día, a lo mejor descansar. Por eso es importante que las jefaturas estén informadas de esto también. Y si se produce, por ejemplo, una pérdida de olfato junto con algún otro síntoma, inmediatamente se pasa, digamos, al control de ese caso, ¿ya? Pero el tema del olfato, bueno, nosotros lo estamos probando en Molina, no tenemos todavía resultados para compartir, pero como experiencia para ustedes yo creo que puede ser bastante útil y ojalá acompañarla con la vigilancia de los otros síntomas. Ok, doctora, nos siguen llegando más saludos desde Curicó. Ya estamos llegando a Curicó, de Rengo, de la región de O'Higgins. No lo voy a poder leer todo para poder seguir avanzando. Pero aquí una pregunta súper importante de Rengo. Dice, ¿qué pasa con las drogas compartidas? ¿Es una decisión personal en la que el empleador no tiene incumbencia si exige no consumir? ¿Cómo quedamos ¿Cómo sin trabajadores? si exige no consumir? Claro. Bueno, en general, todas las cuestiones que hagamos con otros a menos de 2 metros significan un riesgo. ¿Ah? Okay. Incluso el fumar, incluso el tomarse una lata de cerveza, ¿ya? Incluso, entonces, si se juntan para cualquier actividad como fumar o no sé, hay algunas personas que, bueno, nosotros no podemos controlar eso, en realidad depende más bien de cada uno, pero hay que tener súper claro que todos esos factores de riesgo también son factores de riesgo para la transmisión del virus, sobre todo si comparten, ¿no? Si se comparte la cerveza, si se comparte un cigarro o lo que fuera, ¿ya? Entonces, bueno, por eso nosotros estamos también pidiendo a las personas que ojalá, claro, tenemos que pasar a hacer un cambio cultural. No es fácil, no es fácil, pero sabemos que hay un número más o menos de entre 5 a 10 personas, 10% de las personas que se enferman
que se enferman de gravedad. Entonces, es importante, ojalá, evitar esas conductas de riesgo. Mire, otra pregunta de Francisca de Molina. Esto el otro día lo comentamos con la doctora Caterina también. Yo creo que es súper recurrente en la gente esta duda. ¿Existen estudios respecto a residuos de COVID en las napas de aguas subterráneas? En las aguas subterráneas yo no tengo información de que haya virus. El virus sí puede estar en las aguas residuales que se llaman, que son las alcantarillados y en las fosas sépticas. Por eso es muy importante lo que hacen las empresas sanitarias que deben clorar lo que sale de las plantas de tratamiento, y también nosotros estamos recomendando que las personas que tienen fosas sépticas desinfecten sus fosas con aguas con cloro. Hay que volver a las cosas antiguas, jabón y agua con cloro, ¿ya? Porque sabemos que el virus puede quedar en las fecas y puede entonces contaminar esto, pero no, yo no tengo evidencia de que en las aguas de pozos de agua haya virus. En cualquier caso, el solo hecho de hervir el agua o de clorarla, si es que sale muy limpia, igual va a destruir el virus. Ok, doctora, mire, más saludos, dice, saludos desde Coquimbo, el lunes entramos a fase 3 y eso relajará la conducta de las personas, ¿ya? Mire, una pregunta súper importante de don Vladimir J. Tobar Contreras. Buen día. ¿Podemos ya plantear que son determinantes sociales que inciden independientemente en la probabilidad de contagio, la situación socioeconómica? Bueno, eso es un tema que nosotros hemos hablado mucho también, ¿no? Sabemos que en general, y eso lo muestra la encuesta nacional de salud, ¿no? Las personas que tienen menor nivel educacional como un proxy, digamos, de su posición socioeconómica, mientras menos escolaridad tienen las personas, suelen tener mayores prevalencia de las enfermedades crónicas y suelen tener en algunos casos mayores factores de riesgo como el consumo de tabaco o alcohol. Eso es medio variable, pero en general sabemos que las personas mientras tienen menor educación también mueren en general un poco antes y más. ¿Ah? En el caso particular del COVID, nosotros aún no tenemos datos tan concretos, pero también se está viendo esa tendencia. Entonces, son importantes los determinantes sociales, pero insisto, son también importantes los determinantes ambientales. ¿Ah? La quema de leña o la contaminación del aire por los autos, también sabemos que por la evidencia internacional producen un cuadro un poco más grave en las comunidades en donde los niveles son de mayor peligro. Así que hay que también atender ese flanco. Ok, doctora. Mire, desde el canal de televisión local de Molina, Nova TV, nos pregunta, ¿qué profesionales pueden realizar la toma de PCR y qué profesionales pueden hacer un test rápido? Bueno, el test rápido, yo no sé a qué se refiere, no sé si se refiere a test de anticuerpos o a test de... Claro, el test de anticuerpo, doctora. Bueno, en general nosotros creemos que cualquier profesional bien entrenado puede hacer un test, tomar la muestra, ¿no? Tanto para el PCR como el test de anticuerpos. Importante sí que esas personas tengan todos los elementos de protección personal que corresponden en ese caso particular, pero sobre todo, y sobre todo, que estén debidamente capacitadas para que la muestra sea tomada como corresponde y sea procesada, o en el caso de los test de anticuerpos, sea leída cuando corresponde. O sea, no sirve tomar un anticuerpo y comprármelo para el supermercado o en la farmacia, no sé, y aplicármelo como sea y después leerlo como quiera. ¿Ah? Todo eso está protocolizado, se ha trabajado mucho, tanto por las sociedades científicas como por la misma autoridad sanitaria, para tener protocolos para todo eso. Entonces, lo más importante, profesionales de la salud, muy bien capacitados, con sus elementos de protección personal atingentes al caso de la toma de la muestra, y respetar todos los protocolos para el traslado y después interpretar esa información. Bueno, doctora, en honor al tiempo vamos a ir terminando, vamos a leer las dos últimas preguntas. Una que me parece súper interesante. Sergio desde Molina plantea lo siguiente. ¿Cuáles son sus recomendaciones, debido a que usted conoce la zona, para no retroceder y para avanzar en nuestra comuna?
Bueno, aquí hay responsabilidades compartidas, hay que tomar esto como un compromiso comunitario con todos los actores relevantes y para no retroceder, lo más importante es cortar la cadena de transmisión, pero como les comenté en la presentación, cortar la cadena de transmisión del virus en el caso de estas estrategias que hay, que son diversas, ¿no? Cada uno tiene que hacer su parte, ¿ah? Hay una parte que es como más bien estructural, que depende mucho de los empleadores, que depende mucho de la organización del trabajo. Hay otras medidas que dependen de las personas y para eso nosotros ayudamos a que las personas se eduquen respecto a los riesgos y hemos repetido estas presentaciones muchas ratos y podemos ir a muchos lugares a repetirla, pero tiene que haber un plan integrado que nos permita cortar la cadena de transmisión y eso significa la detección temprana, a través de los síntomas, ojalá la confirmación del PCR, hacer el aislamiento de los casos positivos y sospechosos, eso es usar la residencia sanitaria y hacer la trazabilidad, o sea, atender a todos los contactos que tuvo esa persona. ¿Ah? Y ahí nosotros logramos cortar la cadena. Si nosotros, por ejemplo, encontramos un caso positivo que me contaron ayer, de otro lugar, de una amiga, y el médico le dijo, mira, mejor no te hago el PCR porque si no vas a tener que esperar los 4 días de la licencia y mejor no. Ahí esa persona se fue sin un diagnóstico y siguió en contacto con sus hijos y con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo y seguramente estamos esperando a ver qué pasa. Si de aquí al lunes aparece con síntomas, todos sus contactos ya van a ser abordados tardíamente. ¿Ah? Entonces es muy importante cortar la cadena de transmisión y eso parte con la detección temprana de los síntomas o la sospecha de tener un contacto cercano. ¿Ya? Así que aquí hay responsabilidades por parte de todos y ese es el llamado, ¿no? Que hagamos un compromiso en realidad, porque tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos altas probabilidades de que aparezcan otras enfermedades similares de tipo emergente, que son enfermedades nuevas, y por lo tanto, entonces, lo que hemos aprendido de COVID es que ya no podemos volver a lo de antes y tenemos que empezar una nueva forma de prevención. Hay que mirar el ejemplo de Asia, en donde la pandemia ha sido bastante controlada porque ellos han tenido otras experiencias con otros virus, coronavirus, otros SARS, y aprendieron, ¿ya? Entonces nosotros ahora tenemos que aprender a usar la mascarilla, a mantener el distanciamiento físico, a cuidar nuestra familia, a evitar de que recibir gente, evitar lo que está a nuestro alcance como personas, pero también ver si podemos intervenir en los controles administrativos, si podemos intervenir en los cambios como estructurales para evitar que esto pase. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pedir un saludo y después le voy a dar un minuto, doctora, para que podamos ir cerrando. Don Jorge González dice, gracias por esta información, salud y fuerza a todos los funcionarios de la salud que cumplen un rol fundamental en esta pandemia. Después, don S. Figueroa dice, felicitaciones, doctora, por su ponencia Salud. Y ahí vamos a ir cerrando, doctora. Le doy unos minutos para que se pueda despedir. Sí, bueno, muchísimas gracias a usted, Nilton, muchas gracias a todo el equipo del Hospital de Molina y muchas gracias también a los equipos de salud, también las Seremis de salud que están bastante demandados con todo esto. Solo les decimos que cuando necesiten ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores agrícolas, a nosotros como ACDIS, como MAUCO, como Red de Investigadores, nos interesa apoyar, nos interesa difundir lo que hemos aprendido y estamos disponibles sobre todo como red, para ver también atender consultas o dudas de trabajadores que están en la 4ª región o en la 5ª o en la 6ª o en la 8ª, porque sabemos que es un grupo muy importante y de muy alto valor y no son cualquier trabajador esencial. Así es que quedamos disponibles para lo que sea necesario y muchas gracias a todos por estar en esto y a usted también en particular. Bueno, doctora, lo particular, a nombre mío, del hospital y toda la comuna, quería agradecer porque creo que es un privilegio poder contar con usted, acercar un poco a la ciencia a la comuna,
Ya, yo creo que es súper importante que todos nos vamos empapando un poquito más y entendiendo esto. No es primera vez, creo que estamos realizando un trabajo extraordinario en conjunto. Espero que todas estas acciones tengan efecto. La ayuda que hemos hecho de ir controlando los brotes, las cosas no se dan por suerte, se dan por trabajo. Creo que hay un trabajo responsable, un trabajo serio. Creo que es un lujo poder contar con ustedes. Sí, muchas gracias y espero que podamos seguir trabajando juntos. Y muchas gracias a todos los que pudieron estar presentes y espero que puedan replicar toda la información que nos entregó la doctora. Así que hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos.